Con su venia, señor presidente, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, reiteramos la bienvenida a la señora senadora y a los señores representantes de los poderes de la Unión, a toda la comunidad potosina presente, encabezadas por el señor gobernador, doctor Fernando Toranzo Fernández, compañeras y compañeros legisladores. El pasado viernes 18 de noviembre se conmemoró el bicentenario del natalicio del prócer de la Reforma, don Ponciano Arriaga Leija. Sin lugar a dudas, Arriaga es parte importante del movimiento que contribuyó a derrotar la nefasta tiranía de Santa Anna y de los intereses oligárquicos que el dictador representaba. Al igual que Juárez, Ocampo y muchos otros, Arriaga es obligado al destierro y en Nueva Orleans estrecha sus lazos ideológicos con todos los expatriados. Regresa a nuestro país para sumarse a la Revolución de Ayutla y forma parte del gabinete del presidente Ignacio Comonfort como ministro de Relaciones Exteriores. Abogado de profesión, tuvo profundas convicciones de transformación de la realidad del país, dando muestras de un gran nacionalismo que lo orilló a enfrentar como diputado local al Congreso del Estado de San Luis Potosí la invasión norteamericana de 1847. Miembro del Congreso Constituyente 1856-1857 y fue presidente del mismo. Pero sin lugar a dudas, sus máximas aportaciones a la construcción de una patria renovada, en donde no existieran desigualdades, fueron la creación de la Procuraduría de los Pobres y su voto particular del 23 de junio de 1856 en el Congreso Constituyente en materia de propiedad. En marzo de 1847, como diputado local al Congreso de San Luis Potosí, presenta la iniciativa de ley para crear la Procuraduría de Pobres. Esta institución crearía autoridades dedicadas a la protección y defensa de las clases desvalidas. La Procuraduría de Pobres, en la concepción de Arriaga, no eran instrumentos para administrar la pobreza, sino un medio para sacar de la postración a las clases más desvalidas. Debemos destacar que la sociedad mexicana en la primera parte del siglo XIX enfrentaba grandes contradicciones. La propiedad de la tierra estaba concentrada en pocas manos, la Iglesia en particular, que al poseerla y tenerla ociosa sin producir, no generaba riqueza alguna. Como lo señala Reyes Heroles en el tercer tomo del Liberalismo Mexicano, cita textual: la pobreza es la esclavitud del siglo XIX. La protección a la clase desvalida es la protección a las plusvalías y es la tarea que le concierne al gobierno. La generación de la Reforma era liberal en lo económico y fundamentalmente en lo político, pero también tenía clara convicción de que el Estado no puede permanecer pasivo observando cómo las grandes mayorías se morían de hambre. Tienen la convicción de que el Estado debe de cumplir con un papel de atemperamiento de desigualdades sociales y que a fin de cuentas la propiedad debe desempeñar una función social. Decíamos que Arriaga fue diputado al Constituyente 56-57. En reconocimiento a sus grandes virtudes cívicas, 8 entidades lo designan diputado. Es presidente del Congreso encargado de preparar el proyecto de Constitución y de dotar al nuevo Estado mexicano, surgido de Ayutla, del andamiaje institucional que le permitirá organizarse jurídicamente a partir de los principios del laicismo que los liberales impulsaban. Congruente con sus convicciones de eliminar las desigualdades sociales, su voto particular en materia de regulación de propiedad del día 23 de junio de 1856 lo convierte sin duda alguna en el ideólogo del reparto agrario previsto en nuestra Constitución de 1917. Arriaga expone en su documento ante el Congreso lo siguiente: mientras que pocos individuos están en posesión de inmensos e incultos terrenos que podrían dar subsistencia para muchos millones de hombres, un pueblo numeroso, crecida mayoría de ciudadanos, gime en la más horrenda pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin industria ni trabajo. Añade también: ese pueblo no puede ser libre ni republicano y mucho menos venturoso. Por más que 100 constituciones y millares de leyes proclamen sus derechos abstractos, teorías bellísimas pero impracticables, en consecuencia del absurdo sistema económico de la sociedad.
A poco más de 155 años de pronunciadas estas palabras, el México actual se debate en dos extremos perniciosos: la concentración de la riqueza en pocas manos y poco más de 50 millones de mexicanos en situación de pobreza. En el México del siglo XIX, los títulos de propiedad eran la representación de la riqueza. Hoy lo son los capitales financieros sin compromiso productivo. Como se puede advertir, las palabras de Arriaga no solo reflejan la lacerante realidad del siglo XIX en México, sino también las condiciones de miseria y desesperanza de sectores importantes de nuestro México actual. Por otra parte, escribió: mientras que en las regiones de una política puramente ideal y teórica, los hombres públicos piensan en organizar cámaras, en dividir poderes, en señalar facultades y atribuciones, en promediar y deslindar soberanías. Otros hombres más grandes se ríen de todo esto, porque saben que son dueños de la sociedad, que el verdadero poder está en sus manos y que son ellos los que realmente ejercen la verdadera soberanía. Esta alerta que nos hace Arriaga es plenamente vigente en el México de nuestros días, donde el aparato estatal, lejos de regular y subordinar a los poderes fácticos, se pliega ante ellos. Compañeras y compañeros legisladores, Ponciano Arriaga fue un hombre que tuvo el firme compromiso de aportar a la construcción de instituciones democráticas y de la transformación económica del país. El próximo sábado 25 de noviembre se cumple el primer centenario de la expedición del Plan de Ayala. Sin lugar a dudas, este proyecto zapatista de reivindicación de la tierra a favor de los campesinos tiene su antecedente ideológico en el proyecto de regulación de la propiedad contenida en el voto particular de Arriaga del 23 de junio de 1856. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo está convencido de que el mejor homenaje que podemos hacer a Arriaga es poner en práctica su pensamiento de eliminar la desigualdad social, la pobreza y la marginación, y que contemos con ciudadanos capaces y preparados para transformar su realidad y con ello todo nuestro país. La transformación de México pasa necesariamente por el impulso a la educación en todos sus niveles. Sin la luz del conocimiento, sin la capacidad de investigación y del impulso a las ciencias, nuestro país estará condenado a un retroceso. El nombre de Ponciano Arriaga figura en los muros de honor de esta Cámara de Diputados. Junto a él, muchos otros héroes nacionales que nos deben motivar a la construcción de una patria en donde la desigualdad no exista, en donde el hombre nuevo exprese solidaridad a sus semejantes y en donde la pobreza no sea la divisa como fatalismo nos persigue. A 200 años del nacimiento de Ponciano Arriaga, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta sesión solemne le rinde un sincero tributo. ¡Viva Ponciano Arriaga! ¡Viva México! Por su atención, gracias.